Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas y en primer lugar agradeceros la presencia, más en una tarde, en fin, lluviosa, necesaria la lluvia, pero incómoda también para desplazarse. Como digo, agradecer vuestra presencia en un acto que para nosotros es importante. Me acompañan pues Nati Francés, como en este caso regidora de zona de Santa Ponsa, y Marga Plomer como regidora de la zona de Nueva Santa Ponsa. Recuperamos este año lo que fue una apuesta de la legislatura anterior. Y yo voy a explicar brevemente en qué consiste el acto de hoy. Haré una introducción global del municipio, de lo que hemos vivido estos años, de algunas apuestas de presente y de futuro para la zona de Santa Ponsa y de Nueva Santa Ponsa, y inmediatamente después tomarán la palabra de manera más concreta para explicar actuaciones concretas de la zona, tanto mi compañera Marga Plomer como mi compañera Nati Francés, y yo calculo que entre los tres estaremos alrededor de 3/4 de hora o así, y después es su turno de preguntas, inquietudes, propuestas, quejas, lo que sea, porque al fin y al cabo de eso se trata, de que nosotros podamos rendir cuentas y de que ustedes puedan explicarnos cómo ven la realidad de Calviá y de Santa Ponsa, Nueva Santa Ponsa, y qué es lo que necesitaríamos mejorar. Decía que recuperamos una apuesta de la legislatura pasada. La legislatura pasada, en el año 2015, hablamos de que incorporaríamos la rendición de cuentas anual en cada una de las zonas. Lo hicimos en el año 16, en el año 17 y en el año 18. Y ya arrancamos una segunda legislatura en el año 19, que como quiera que en el otoño del 19 el nuevo equipo de gobierno, que es quienes ahora rendimos cuentas con los compañeros de Podemos y MES, con la coalición Podem-MES, que conforman gobierno con el Partido Socialista en Calviá, pues como quiera que en otoño apenas llevábamos unos meses de esa legislatura, habíamos pensado dejar la rendición de cuentas de este primer año de la segunda legislatura para la primavera de 2020, cuando teníamos ya un año entero del que rendir cuentas. Y bueno, lo cierto es que en la primavera de 2020, desgraciadamente, tuvimos lo que tuvimos y todo el mundo recuerda perfectamente el estallido de la pandemia y lo que supuso para todos y lo que supuso para un municipio como el nuestro. De ahí que entre el año 2020 y el 2021 no hemos podido hacer la rendición de cuentas y la recuperamos en este año 2022, con la mirada un poquito hacia atrás de estos 2 últimos años, casi 3, y con la mirada también, por supuesto, en hoy y en el futuro más inmediato. Decía que en el año 2020, cuando teníamos un proyecto de legislatura pues que desarrollar, con una situación económica yo creo que ganada a base de esfuerzo de todos los calvianeses y calvianeras, con la contribución fiscal que todo el mundo hace en nuestro municipio y con una gestión que venía de atrás y que nos tenía en un momento económico yo creo que muy bueno para afrontar nuevos retos, pues nos surgió desgraciadamente esa pandemia, que lo que era una temporada turística del año 2020 que se preveía como muy buena, según todos los indicadores y según reconocía el propio sector, pues de repente pasó prácticamente de 100 a 0 en cuestión de unos días. Y eso supuso muchísimas dificultades para tantos y tantos calvianeses y calvianeras que de repente se encontraron sin posibilidad de trabajo, para tantos y tantos autónomos y pequeños empresarios o medianos y grandes empresarios que vieron cómo la actividad caía, se cerraba y caía a plomo y teníamos que afrontar algo que nadie tenía previsto, absolutamente nadie tenía previsto. Y nosotros tuvimos, yo creo que desde Calviá, y lo reconozco en cada una de las rendiciones de cuentas, desde Calviá tuvimos, yo creo que el acierto y también la generosidad de hacer un pacto social que incluyó a todos los representantes de todos los partidos políticos en junio de 2020, e incluyó a los representantes de las asociaciones hoteleras, del comercio, de la restauración, a los representantes sindicales, todos de manera uniforme firmamos un acuerdo para proteger Calviá, para proteger sobre todo a quien más lo necesitaba. Y ahí volcamos pues, cerca de 10 millones de euros para un presupuesto municipal que no es poca cosa, antes al contrario es un esfuerzo evidente. Ese año 2020 volcamos en ese gran acuerdo social 2 líneas estructurales. La primera, acudir a aquellos que más lo necesitaban porque iban a tener y ya tenían dificultades para algo tan necesario y cotidiano como es la comida o como es el techo. Y ahí volcamos muchísimos recursos.
Nosotros teníamos para el año 2020 200.000 euros previstos en ayudas de urgente necesidad, que habitualmente no se consumían, habíamos incrementado algo, pero no se consumían año tras año. Y en el año 2020, de esos 200.000 euros, dedicamos al final 1.400.000 euros en ayudas de urgente necesidad. Multiplicamos por 7 las ayudas para las familias que, desgraciadamente, no tenían oportunidad de trabajo, no tenían oportunidad de ingresos. Habían llegado con lo que disponían del invierno anterior al mes de marzo-abril, esperando la nueva contratación de la temporada y, por lo tanto, esperando unos ingresos que no llegaban. Y para tantos autónomos y pequeños empresarios que también tenían enormes dificultades para salir adelante. Ahí volcamos ayudas al alquiler, porque hablábamos de comida y hablábamos de techo. Y 2 convocatorias de ayudas al alquiler, una de ellas de manera extraordinaria, teniendo en cuenta solo la renta inmediata, la renta de los últimos 2 o 3 meses, porque no era cuestión de que el año anterior hubiéramos tenido una caída de ingresos, era cuestión que de repente en los últimos 2 o 3 meses no hubiéramos tenido ingresos y por lo tanto no se pudiera hacer frente al pago del alquiler. Y ahí estuvimos y volcamos una cantidad muy importante de ayudas al alquiler. Entre 2020, 2021 y ahora 2022 nos hemos ido a los 2,8 millones de euros en ayudas al alquiler. Esas son muchísimas familias que han podido conservar su alquiler gracias a unas ayudas que podían alcanzar el 40% de la renta que debían pagar al mes. Eso es un esfuerzo que sin duda era necesario porque lo fundamental de un gobierno es atender a lo básico y ahí atendimos, yo creo que de manera acertada. Pero no solo eso, duplicamos las ayudas de inicio de curso y abrimos líneas también de ayudas y de esfuerzo económico para el segundo gran objetivo, que era conseguir que el tejido productivo, es decir, que los autónomos, las pequeñas empresas o las grandes empresas no quebrasen, se mantuvieran. A pesar de que no había actividad económica durante el 2020, porque no tuvimos prácticamente turismo. Por lo tanto, no tenían ingresos, no tenían actividad y era un riesgo que eso quebrase. Y ahí líneas de ayudas pues importantes. Hubo aplazamientos del 50% del IBI para el año 2021 a las empresas que lo solicitaron. Hubo una reducción de hasta el 50% en la tasa de basuras para el pequeño comerciante, el pequeño local o las grandes empresas que no tenían actividad y que, sin embargo, estaban casi obligadas a pagar el 100% de su tasa de basuras. En fin, hubo una serie de ayudas también a las que nos sumamos para autónomos, que nos sumamos al Govern Balear en convocatorias diferentes. Hubo ayudas directas a las que dedicamos más de 3 millones de euros desde el Ayuntamiento de Calviá para autónomos y autónomas y para familias. En fin, que hubo un esfuerzo conjunto de todos para conseguir el qué. Primero, atender a lo urgente y segundo, conseguir que cuando llegara la recuperación, cuando llegara la reactivación de la movilidad, como ha pasado ahora en la primavera del 22, no nos encontráramos con una economía con empresas quebradas, no tuviéramos que reconstruir empresas ni reconstruir negocios. El objetivo era que se reactivara la economía, no que se reconstruyera. Y yo creo que lo conseguimos entre todos. ¿Por qué? Porque ha llegado hasta el año 2022 y después de grandes esfuerzos hemos conseguido una temporada turística extraordinaria, con muchísima actividad y mucha generación de empleo. Pero claro, ¿por qué pudimos hacerlo? ¿Por qué fuimos capaces de llegar a 2020 y volcar tantos recursos? He de decir, y yo lo digo con orgullo, y creo que el orgullo debería ser extensivo a todos los que vivimos y queremos Calviá, que como municipio fuimos también un ejemplo en muchas líneas de ayudas que otros municipios no iniciaron. Por ejemplo, hablo de las ayudas al alquiler o algunas líneas que nosotros incrementamos y suplementamos. ¿Pero por qué? Porque teníamos una situación económica saneada. Nosotros en el año 2015 llegamos al Gobierno y teníamos en Calviá más de 55 millones de euros de deuda municipal. 56 y algo. ¿Eso qué significaba? Que cada año había que dedicar a pagar la deuda alrededor de 7 millones de euros. Eso lastraba el presupuesto, lógicamente, te dificulta después la actividad, ¿no? Y entonces no solo pagamos lo que nos tocaba cada año, de 2015 a 2019 o a 2020, sino que en el año 2019 cancelamos deuda de manera anticipada por valor de 9 y 3, 12 millones de euros extra.
¿Y con eso qué conseguimos? Pues bajar muchísimo la deuda. Ahora la deuda en Calviá está en 1.200.000 y pico euros, de 55 millones a 1.200.000. ¿Y eso qué nos permite? Pues que haya que presupuestar en el presupuesto corriente menos de 1 millón de euros para pagar la deuda, cuando en 2015 presupuestábamos 7 millones de euros. Y esa situación nos permitió afrontar que en el año 2020 cayera los ingresos en Calviá, como cayeron los ingresos a todas las familias, a todas las empresas, y tuviéramos un déficit del municipio de cerca de 10 millones de euros. Lo soportamos muy bien y conseguimos en el 2021 volver a la senda del superávit. ¿Eso qué significa? Pues que hubo que corregir también y reducir gastos en el año 2020, como hicieron todas las empresas, como hicieron todos los autónomos, como hicieron muchísimas familias. Si no había ingresos, había que reducir gastos, y lo hicimos. Y redujimos más de 8 millones de euros en gastos previstos. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que hubo cosas que se pararon. Y yo ahora no quiero que suene como excusa. Queremos que suene como la realidad de lo que ocurrió. Tuvimos que frenar algunas inversiones. Tuvimos que frenar algunas inversiones en mantenimiento que se puede considerar corriente, pero que cuesta millones de euros en Calviá. Y a pesar de eso, tuvimos un déficit importante que afortunadamente en el 21 ya equilibramos y que ahora pues tenemos la previsión ya de un año 22 con muchísima actividad económica. Y esto hemos conseguido que en el año 2022, entre todos, tengamos una temporada turística que ha ido batiendo desde el mes de abril prácticamente los mejores datos de paro, por lo tanto, reducción de paro no respecto del año pasado, respecto del año 2019, un año extraordinario para la industria turística en nuestro municipio. Respecto de 2019 hemos mejorado los datos de paro en abril, en mayo, en junio, en julio y en octubre. Y en octubre de manera muy importante. Este mes de octubre del año 22 ha sido un mes de octubre con muchísima actividad y muchísima contratación. Y una reducción del desempleo, pues creo que aquí lo pone, que es el mejor registro desde los últimos 15 años. Ha habido un incremento de estancias turísticas, de turistas que nos visitaban a Calviá, no incrementos enormes, pero respecto de 2019 incrementos del 2 o del 3% y ha habido también una mejor calidad de empleo, que también es importante. No solo ha habido mucho empleo con poco paro, sino que la contratación ha pasado a cerca del 80% de contratación indefinidos, no temporales. Y eso también da muchas garantías a muchas familias y muchos trabajadores y trabajadoras, y eso es fruto, evidentemente, de la reforma laboral y de la pujanza también de nuestra actividad económica. Bueno, pues todo esto es un resumen para que entendamos las dificultades que hemos vivido estos años. Eso sí, entendiendo las dificultades que teníamos durante esta legislatura, hemos mantenido una contención fiscal. ¿Qué significa? Pues que si desde 2015 a 2019 no subimos ni un solo impuesto, ni una sola tasa, ni un solo precio público, hemos seguido igual desde 2019 a 2023. Por lo tanto, aprobados ahora los presupuestos de 2023, tendremos los ciudadanos de Calviá, ciudadanos y ciudadanas, pagaremos el mismo recibo en 2023 que pagábamos en 2015 de basuras, de precios públicos, de lo que sea, o de IBI o de impuesto de circulación. El mismo. Y si hay alguna variación, es a la baja, por alguna bonificación, como ocurre en el IBI, por instalación de placas solares o por algún tema que se haya podido bonificar más a algunas familias monomarentales o monoparentales y que, bueno, pero en general ni un precio público, ni una tasa, ni un impuesto ha subido en Calviá en 8 años. Es importante recordarlo porque si las retribuciones que tenemos los calvianes han crecido algo en esos 8 años y lo que pagamos de impuestos es exactamente lo mismo, la presión fiscal que soportamos cada uno de los ciudadanos es menor. Y con eso hemos conseguido, en cualquiera de los casos, ir haciendo crecer el presupuesto año a año de Calviá. ¿Por qué? Porque la actividad económica crecía y porque otras administraciones presentan también posibilidades de proyectos que pueden venir financiados, porque el Consell Insular hace proyectos que financia inversiones deportivas o financia también ayudas sociales, porque el Govern Balear exactamente lo mismo, o porque, por ejemplo,
Este mismo año, los tributos, la asignación que nos da el Gobierno español, España, al municipio de Calviá, pues ha crecido en 2 millones y pico de euros respecto del año pasado. Pasamos de tener un ingreso de 14 millones y algo a 16 millones y pico. Eso es importante. El resto de administraciones nos ha ayudado a crecer el presupuesto. ¿Y por qué es importante crecer el presupuesto? Pues porque queremos dar muchos servicios, queremos seguir y volver a la senda de las inversiones, volver a la senda de la mejora de Calviá y, además, pues poder conseguir también que nuestras ayudas y nuestro sistema productivo pues, esté lo mejor posible. Con todo esto, no olvidamos lo que eran inversiones claves para Calviá y que iniciamos ya hace años, que han sufrido un retraso, pero que ahora están viendo la luz. Y podemos inaugurar en el mes de enero, por ejemplo, un nuevo centro de enseñanza para adultos, el CEPA, que estará en Magaluf, enfrente de la pista de atletismo, un centro de referencia para dignificar la enseñanza para adultos, que en Calviá estaba en unas malas condiciones en cuanto a los espacios de los que disponían. O, por ejemplo, podemos tener pues, un centro de día para personas mayores que se va a inaugurar también seguramente en febrero-marzo, detrás de Esment, en Palmanova. Allí un centro de día, además de las plazas que disponemos en la Llar de Calviá, un centro de día para mayores como tendremos en Palmanova. Tenemos, por ejemplo, y no abandonamos las políticas de vivienda, nada más y nada menos que en Santa Ponsa, 99 viviendas de protección oficial que estamos construyendo en estos momentos en la calle Miguel de Unamuno y que están ya a un ritmo avanzadísimo. Confiamos en que puedan terminar las obras el verano que viene y se puedan ir adjudicando a partir del otoño que viene, del 23. Pero fijaros, de nuevo volvamos a sentirnos, creo yo, satisfechos y orgullosos de lo que estamos consiguiendo desde Calviá. Somos el único municipio de Baleares, que está invirtiendo recursos propios en construir vivienda protegida. Además de las ayudas al alquiler, además de la vivienda que construye el Gobierno Balear en Calviá, las 24 que ha anunciado que va a construir en Paguera, las 48 que vamos a entregar dentro de nada en Magaluf en régimen de alquiler, de esas 48 la mitad ya las pagaba Calviá, 24 ya las pagó Calviá, las otras 24 el Gobierno Balear. Otras promociones más que van a ir en Magaluf, que son vivienda protegida, aunque de promoción privada, pero vivienda de precio protegido. Y estas 99, que las paga íntegramente Calviá. No lo hace ningún municipio en Baleares. ¿Por qué? Porque queremos ir más rápido en la respuesta de una de las necesidades más importantes que tenemos. Es el acceso a la vivienda. Es un drama y nosotros necesitamos ayudar con ayudas al alquiler y ayudar con construcción de vivienda de protección oficial. Si no, realmente no daremos nunca respuesta a las necesidades que hay. Y hemos ido con más inversiones que están viendo la luz ahora. Y el impuesto de turismo sostenible, la ecotasa, nos ha permitido, por ejemplo, inaugurar un refugio de montaña en la finca de Galatzó como un activo importante para nuestro turismo de media y baja temporada y un activo importante para que calvianeses, calvianeras y los mallorquines conozcan nuestra finca. Una finca que está teniendo un trabajo y un desarrollo estos años extraordinario, con mejoras en la vaquería, la recuperación de los molinos harineros, el refugio de montaña, las marjadas, cantidad de gestión agropecuaria que se está recuperando en la finca. Es realmente un activo muy importante al que estamos dedicando mucho esfuerzo. Y hemos conseguido también que aquí en Samorisca tengamos ya a punto de inaugurar, aunque ya está abierto para alguna actividad, pero esperamos que muy pronto, con fondos positivos, un museo arqueológico. Eso es también fondos de impuesto de turismo sostenible. Y ahí hablamos de 1,8 millones de euros de impuesto de turismo sostenible para ello. Y con eso que conseguiremos que toda la riqueza arqueológica de Calviá la podamos exponer y podamos tener un museo que además va a albergar una actividad para que haga conocer la historia de Calviá y que además va a ser el corazón de un parque arqueológico que será el Puig de Samorisca. Y esto es parte del proyecto, porque ahora seguimos trabajando
y hemos solicitado al Gobierno, en la Bolsa de Plazas Turísticas, la financiación de un proyecto de mejora de todo el parque de Samorisca. Aquí en Santa Ponsa conocemos muy bien el Puig de Samorisca y la necesidad que teníamos de mejorar los caminos, los itinerarios, los tablones de información, cada uno de los restos arqueológicos que hay esparcidos por el parque, hacer del parque de Samorisca y del Puig de Samorisca un enclave privilegiado que, además, el Plan General de Calviá que estamos modificando y que aprobamos de manera inicial en junio, conectará también con un sendero peatonal hacia Son Ferrer y con otro sendero peatonal desde el Caló d'en Pallissé hacia arriba. Por lo tanto, ganamos un corazón de actividad y de naturaleza y de cultura y de patrimonio activo para Calviá y activo para nuestra industria turística, sin ninguna duda. Es realmente importante. Además, también vamos a tener muy prontito aquí en el polígono Son Bugadellas otra inversión importante que se nos pedía, una ITV en Calviá. ¿Por qué tenemos que ir los calvianes a pasar la ITV necesariamente a Palma? Pues la podremos pasar, como lo hemos pasado ahora de manera provisional en Magaluf y ahora de manera definitiva en el polígono de Son Bugadellas con la 5ª estación de ITV de Mallorca en Calviá. En definitiva, una cantidad de inversiones que han seguido adelante, que no hemos abandonado, porque a pesar de las dificultades y de todas esas ayudas de las que hablábamos, no hemos abandonado las inversiones. ¿Que algunas se han retrasado? Sí. ¿Que algunas aún no han desarrollado del todo o que durante un año y pico pues, fue muy difícil invertir en la mejora diaria de nuestros entornos? Sí. Pero yo creo que todo el mundo entiende lo difícil que fue el año 2020 y gran parte del 2021 y la necesidad que teníamos de volcar esfuerzos en lo urgente. Y a partir de entonces, volcar esfuerzos, pues como ahora hablarán mis compañeras también, en inversiones del día a día, en inversiones necesarias de alumbrado, de acerado, de asfaltado, de limpieza. Se han cambiado todos los contenedores del municipio, tenemos el 5º contenedor orgánico, en fin, ahí seguimos teniendo la actividad de mejora de nuestro municipio. Pero antes de terminar, quería comentaros un par de actuaciones que durante estos años se han llevado a cabo. Aquí teníamos lo que ha sido la reforma integral de la Escoleta de Santa Ponsa. Es muy importante porque no solo se ha reformado de forma integral, sino que se ha ampliado, se ha evitado ese piso de arriba que teníamos con la ola de Sico, ¿verdad, Maribel? Y la dificultad que teníamos, ¿no?, con los niños. Y ahora, además, como luego nos contará Nati, se mejora con la climatización, además de las viviendas. Durante el año 2020 tuvimos la ampliación del PAC. Esto es inversión del Gobierno, evidentemente no es nuestra. La Escoleta sí, la Escoleta es inversión municipal. Hablo de memoria, pero 800 y pico mil euros. No fue un trabajo sencillo, pero creo que era necesario. La ampliación del PAC, una inversión importante del Gobierno que nos permite tener 9 consultas más. Y ahora, 3 trabajos en los que estamos, y ya miramos a futuro. Primer trabajo en el que estamos, nuevo centro de día para la gente gran de Santa Ponsa. Esto no es inmediato, porque en lo que hemos estado desde el mes de abril es en la compra de un solar urbano donde podamos ofrecer al Gobierno Balear y al Consell Insular para, entre las 3 administraciones, como hicimos con Palma Nova, pagar la construcción de un segundo centro de día, en este caso en Santa Ponsa. Calviá está cambiando su pirámide poblacional. Lo cuento siempre, pero creo que es muy gráfico. Hace 30 años o 40 años construíamos escuelas, porque teníamos multitud de familias con chicos pequeños, con jóvenes. De ese Calviá, todos tenemos 30 o 40 años más. Por lo tanto, la población está experimentando un incremento en el número en esa franja entre los 60 y 70 años. Y la previsión es que aún sea mayor. Somos más de 9.000, creo, calvianeses y calvianeras con más de 65 años. Hace unos años no hablábamos ni de lejos de esas cantidades. Necesitamos infraestructuras que den respuesta a las realidades de ahora. Por ello, el esfuerzo en ese centro de día, que, como digo, ahora acabaremos de comprar el solar, se lo ofreceremos al Gobierno, iniciaremos la redacción del proyecto, construirán el centro de día y ojalá en un par de años tengamos el centro de día en Santa Ponsa. Parece lejos, pero si no das el primer paso, nunca llega.
Segunda inversión muy importante. Hemos conseguido, presentando un proyecto al Estado, al Gobierno de España, una financiación de cerca de 1 millón de euros por parte del Ministerio de Turismo, cerca de otro 1 millón de euros más por parte de la Consellería de Turismo del Gobierno Balear y casi otro 1 millón de euros que pondremos nosotros como ayuntamiento para mejorar nuestra avenida Jaume I, la vía de entrada a Santa Ponsa, que desde la Rotonda de Bomberos hasta la plaza de Santa Ponsa necesita una reforma integral. Eso que propusimos y que consiguió esta financiación es un proyecto de cerca de 3 millones de euros, como digo, financiado a 3 partes, Ministerio, Consellería y Ayuntamiento, y que ahora estamos pues, para presentar, espero que a final de enero o primeros de febrero, a las asociaciones, a los vecinos, a los comerciantes, la propuesta inicial de cómo podíamos hacer esa reforma integral, recuperar un poco las ideas y las propuestas que nos lleguen y acabar de redactar el proyecto para iniciar la licitación, porque el dinero ya lo tenemos, y poder empezar las obras en el otoño-invierno del 23-24. Absolutamente necesario, como todos lo sabemos, porque la avenida Jaume I no es de recibo como estaba, ni cómo está, a pesar de los esfuerzos para ir parcheando las aceras que hemos ido llevando y que, evidentemente, no da la solución satisfactoria que queremos. De ahí la importancia de esa remodelación integral. Por lo tanto, seguimos con proyectos y creo que es importante tanto el proyecto de Samorisca como la remodelación integral de Jaume I, como el centro de día, como las viviendas, seguir trabajando por nuestras zonas, como seguimos trabajando, por supuesto, por Santa Ponsa. Mucho esfuerzo, pero también es cierto que muy necesario poder incrementar los servicios y poder dar respuesta a las necesidades de calvianeses y calvianeras. Seguimos en el trabajo. No me cabe duda de que a algunas cosas no hemos llegado. Estoy seguro de que algunas cosas hemos hecho mal, pero estoy seguro también de que hemos trabajado muchísimo y de que hemos trabajado mucho en tener proyectos a futuro, que llegarán el 24 o el 25, que se inaugurarán cuando se inauguren y los inaugurará quien los inaugure. Pero la clave es trabajar hoy para necesidades de hoy de Calviá y para necesidades de mañana de Calviá y, por supuesto, de Santa Ponsa. Por mi parte, yo me planto aquí y ahora paso la palabra a mi compañera Marga Plomer, que nos hablará de cosas concretas de Nueva Santa Ponsa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Primero de todo, agradecer que estéis todos aquí, porque bueno, eso implica un querer a vuestro Calviá, a vuestras zonas, un querer decirnos las cosas, querer escucharnos también, que es muy importante, y denota que sois personas comprometidas con vuestro núcleo, con vuestra zona donde vivís y que la queréis. Bueno, quiero agradecer al policía de zona que hoy no ha podido venir, he estado con él esta mañana, pero aquí están sus superiores por el trabajo que hacen. La figura del policía de zona quizá no es muy conocida, pero es la persona que conoce la zona donde vivimos y bueno, está en contacto conmigo y también con el dinamizador. Gracias, Manu, por todo el trabajo, el dinamizador de zona, y entre los tres intentamos, entre los tres y todo lo que ustedes nos dicen y nos transmiten, pues intentamos llevarlos lo mejor possible a nuestras zones. Bueno, la zona de Nova Santa Ponsa és una zona amb unes peculiaritats molt distintes que, per exemple, la zona de la meva compañera Nati, que es Santa Ponsa, ¿no? Allí tenemos unas singularidades y unos problemas. Bueno, es una zona poco habitada en invierno, la verdad es que está mucho más, es muy dispersa también, y eso dificulta mucho la cohesión, ¿no? El conocer al vecino. Igual tenemos un vecino y no lo vemos en meses, ¿no? Esto nos pasa. Bueno, con esta singularidad de las quejas que hay más habitualmente en estas zonas y las actuaciones que tienen que llevar a cabo tanto de parte de policía, los compañeros de mantenimiento, bueno, todo el ayuntamiento, pues son las quejas que más nos llegan, que por cierto agradecemos. Sin vosotros, las quejas, las sugerencias, lo que nos contáis, lo que nos decís, las llamadas, no tenemos ojos para estar en todos los sitios, entonces es muy de agradecer el que tengáis ese contacto con nosotros, con nosotras, para decirnos lo que pasa en vuestra zona, que la conocéis más que nosotros. Pues las quejas y actuaciones más habituales pues son la poda, que deixen de veure el contenidor, la brutó, las obras, que estamos de obras todos en las urbanizaciones hasta arriba,
un animal, un perro que tiene un vecino que ladra más o ladra en horas no habituales, los coches abandonados, las raíces de los árboles que nos levantan todas las aceras, ¿verdad? Y luego un problema que tenemos muy especialmente en Nova Santa Ponsa es los problemas que las bajadas a las costas, que muchas veces las tenemos que cerrar porque, bueno, porque son peligrosas y ante todo es bueno, preservar a la gente y que no haya peligro para la gente. Voy a enumerar un poquito las actividades, lo que hemos llevado a cabo en la zona. Siempre tenemos los mismos problemas. Yo digo, soberana la barandilla del mirador de Sant Malgrats, que se rompe continuamente porque para subir desde abajo, que no deben bajar, la rompen y estamos continuamente cambiándola. Hemos pensado ya incluso en otras alternativas porque es carísima. Luego las pintadas en los bancos, los grafitis, las raíces que no levantan los árboles, las aceras, como decía hace un momento, las plagas de mosquitos que tenemos o de cucarachas, de animales y sobre todo la poda, ¿no? La poda, el que la gente o algunos vecinos o vecinas dejan la poda al lado de un contenedor, normalmente por desconocimiento, quiero creer que es por desconocimiento, pero bueno, yo agradezco que si todos ustedes saben que existe un servicio que funciona muy bien de Calvia 2000 que se llama y te recoge la poda en la puerta de tu casa, pues que por favor se lo comuniquen también a los vecinos que no lo sepan y que hagan uso de eso, que hay que darles trabajo a la gente de Calvia 2000, ¿no? Oye. Bueno, y también tenemos otro problema que es el cerrar en algunos momentos del día o en algunos, cuando tenemos una obra grande en una calle, pues no nos queda más remedio cuando nos piden, cuando nos hacen la solicitud para hacer ese corte de calle, pues tenemos que acceder. Intentamos que los horarios no sean muy largos, pero bueno, es complicado. Voy a ir a algo más concreto. Por ejemplo, también están muchos los problemas de iluminación. Tenemos farolas muy, muy antiguas y eso da problemas de iluminación. Asimismo, se han cambiado en la calle Bélgica 77 luminarias. Ha habido aproximadamente 250 actuaciones de mantenimiento en cuanto a esta farola no funciona, aquí tal y cual. Hay algunas zonas que son especialmente en la zona de Nova Santa Ponsa, al principio de la calle Cornisa, o el final, según veamos, donde hay poca luz. Los chicos y las chicas vienen con el autobús y tienen que llegar hasta casa y es un lugar con poca luz. Esperamos, no nos gusta dar fechas, pero que a principios de 2023 se va a solucionar un poco este problema, poniendo luminaria en Cornisa, en la calle Menorca, en Formentera y en Ibiza, que son las zonas que creemos que hay necesidad de muchos más lugares, seguro, però tenemos que ir despacio i segon com puguem, no? L'asfaltatge, per molt que les obres se rompen moltes carrers, les ceres, això, s'ha asfaltat per un valor de 130.000 euros aproximadament aquest temps, en la calle Cornisa, Menorca, Londres, Reina Constanza, creo que me meto en tu zona, pero me ha venido en el listado, Peñarroges, y bueno, pero tenemos todavía pendientes algunas zonas, algunas calles que están pendientes de asfaltar y que esperamos también próximamente llevarlo adelante. También hay un problema importante en todas las urbanizaciones, que es el paso de redetsis, que nos fastidian el asfaltado. Bueno, se está trabajando con una nueva normativa para estas obras, para intentar que dejen la calle igual que, por lo menos, igual que la han encontrado, ¿no? Jardinería también es una zona bastante problemática en este tema. Hay invertidos unos 165.000 euros anualmente en temas de jardinería en la zona de Nova Santa Ponsa, con la limpieza y el cuidado de las zonas verdes, que son muy bonitas, muy grandes, pero se ensucian, necesitan mucho mantenimiento, y el mantenimiento anual de jardinerías, pues también incluido en este tal. En cuanto a movilidad, hicimos el cambio de la calle Cornisa, calle Menorca, creo que, o por lo menos lo que me comentan los vecinos, algunos vecinos y vecinas de la zona, creo que ha ido muy bien,
que la gente está contenta. Se hicieron encuestas, se pidió a las personas que vivían allí y un 71% de esas personas dijeron que querían el cambio como se hizo actualmente, como está actualmente. Es mucho más amable circular ahora por allí y sobre todo no es peligroso, y antes era un verdadero peligro circular por aquella calle. Bueno, como bien ha dicho el alcalde, se han cambiado todos los contenedores. A la zona de s'encimada s'han fet canvis importants també i algunas solicitudes de mover contenedores de un lado a otro, pero hay alguno pendiente todavía, lo sé, que estamos en ello. Bueno, poco más de mi lado, esperaré a que ustedes me pregunten o que me digan cosas que igual no sabemos. Y lo dicho antes, agradecer que hayan venido y sobre todo agradecer que nos hagáis llegar las quejas, las sugerencias. A mí me gustaría esto así, esto así. Lo vemos, lo que digan los técnicos va para adelante y nada, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Habrá cosas que se repitan. El agradecimiento por venir en un día, como decimos, de sofá y peli y pocas ganas de salir a la calle, con lo cual el agradecimiento es doble. Primero a vosotros y a vosotras por venir y luego, antes de empezar por todo el recorrido, el agradecimiento a todas las áreas del ayuntamiento, porque al final el concejal o la concejala de zona nos ponemos de pie y decimos un poco lo que pasa en nuestra zona, pero eso es fruto del trabajo de muchos equipos que lo hacen posible. Y como están representados aquí, además de por algunos cargos, por los compañeros del equipo, también el agradecimiento y especialmente al Departamento de Transparencia, que es quien lidera estas rendiciones de cuentas, estas auditorías en las que nos ponemos enfrente de vosotros y de vosotras y os decimos, pues como decía antes el alcalde, lo que hemos hecho bien, si creéis que lo hemos hecho bien, lo que no hemos hecho por qué y lo que hemos hecho mal nos lo diréis vosotros al acabar seguramente. Yo intentaré hacer un recorrido por la zona, por las infraestructuras de la zona y antes de hacerlo quiero también agradecer a Manu, al dinamizador de zona, porque como yo digo, cuando nos toca gestionar allá arriba en el despacho, él es mis ojos, mis oídos y a veces hasta mis manos en la zona y quien me cuenta cómo está todo y quien acude cuando tenéis una urgencia. A María, dinamizadora de terceras edades, querida y adorada por todos los mayores de este municipio, a la dinamización de juventud también, y a la dinamizadora cultural, que está en el Centro Cultural como toca a estas horas, por todo el trabajo que llevan a cabo en esta zona. Como decía, un recorrido por las infraestructuras y por los servicios de esta zona. Y empezamos por las infraestructuras educativas. Las dos AMIPAs han disculpado su presencia. He sabido que hoy es día de exámenes en la Escuela de Música, con lo cual mamás y papás se tenían que desplazar a llevar a quien se examinaba. Pero bueno, un recorrido rápido por los colegios en el Puig de Samorisca, acciones como la sustitución de los toldos de infantil, que estaban en muy mal estado, la construcción de una acera y de una entrada al patio de infantil, la remodelación de la entrada al centro, de su rampa, la retirada de un rocódromo que se instaló hace tiempo y que no le daban mucho uso y que nos decían que además era un poco peligroso porque les daba por trepar a los niños por allí de forma... Y nos pedían, tanto AMIPA como el centro, que el nombre del colegio se viera desde la carretera, porque pasabas por delante y no sabías que aquello era el Colegio Puig de Samorisca. Bueno, pues ahora ya tienen un mural en el que pone que es el Colegio Puig de Samorisca. Se beneficiaron de la subvención de patios inclusivos. Hicieron como una especie de pista de aventuras, si no recuerdo mal, Olga, una pequeña pista de aventuras. La subvención de patios inclusivos está pensada para que los patios sean para algo más que para jugar a fútbol, a ser posible, y se va consiguiendo. En las aulas de verano tuvieron 185 alumnos y la subvención que recibieron las familias en forma de descuento por parte del ayuntamiento fue de 6.600 euros. Esto un poquito de Puig de Samorisca. En lo que tiene que ver con Serrotes Bellas, reparación de la solera y construcción de la rampa del patio infantil, que también se pedía hacía tiempo. La apertura de una nueva puerta de acceso al público, que la urgencia de la pandemia nos la marcó y ahora es muy agradecida porque permite un acceso diferenciado y que no se aglomeren niños, niñas y padres en la puerta principal. La remodelación de los baños de la planta baja, que está en ejecución en este momento. Y ellas tendrán la subvención de patios inclusivos el año que viene, con lo cual ya veremos con qué nos sorprenden. Y en cuanto acabe este frío, hablábamos hoy con Borja, pues el cambio de la caldera. Una caldera que ya, cuando se estropea, tenemos que ir a buscar las piezas al desguace, porque ya no están en catálogo.
y ya lo pedía, bueno, Marga y yo estábamos en Serrotas cuando la caldera ya empezaba a fallar, con lo cual ya son años y merecían esa caldera que ya llega. En las aulas de verano, 300 participantes y las familias una subvención de más de 11.000 euros, como decía, en forma de descuento en sus cuotas. Pasamos al CREC, otra infraestructura educativa de nuestro municipio, además de mucho valor, y yo aquí quiero hacer una paradita antes de explicaros, porque creo que tenemos que poner en valor el CREC y poner en valor lo que representa. Tener un refuerzo educativo para nuestros niños y niñas en secundaria, del nivel que tenemos, y quiero decirlo y ponerlo en valor porque es de un altísimo nivel, con grandes profesionales al frente, es el ejemplo de equidad en un municipio. Es el que tu hijo y tu hija partan del mismo punto, sea cual sea su situación económica, y puedan llegar a la meta al mismo ritmo que cualquier niño o cualquier niña, sea cual sea la situación económica de la familia. El elemento diferenciador del CREC es que es nuestro ahora ya, estábamos de alquiler y bueno, la propiedad tenía intención de venderlo, no nos podíamos quedar sin el CREC, mucho menos en el sitio en el que está, un enclave perfecto para la zona de Santa Ponsa, con lo cual se ha adquirido y ahora pasa a ser parte del patrimonio municipal. 82 alumnos hay en este momento en el CREC, con Paula, su coordinadora, al frente y, como les digo, maravilloso equipo. Si algo ha tenido éxito en la gestión del IMEP, entre otras muchas cosas en esta legislatura, es algo que empezamos a trabajar en la anterior, pero que no ha podido ver la luz hasta esta, que es la brigada de mantenimiento exclusivamente para las escuelas. Algo muy, muy demandado por las escuelas desde hacía años. El tener que ponerse en la lista de mantenimiento de todo el municipio hacía que cosas como cambiar, yo qué sé, un fluorescente, se pudiera eternizar en 2 o 3 semanas, cuando son 5 minutos, y la brigada lo hace al momento y está pendiente solo para eso, con lo cual ha sido más que bienvenida. De la escoleta ha hablado el alcalde, de la remodelación, la rehabilitación integral muy importante. Tenemos una escoleta prácticamente nueva, con Isabel, que está aquí al frente y que ahora la disfrutamos. Pequeñas inversiones ahora, como la cámara frigorífica, que también se quedaba viejecita, es que todo va teniendo unos años. Los parasoles para ese fantástico patio que ha quedado tras la remodelación, un lavabo en el aula de 01 y estamos por fin con la ejecución del aire acondicionado, con lo cual este verano además tendremos la escoleta climatizada. Pasando a cultura, por seguir un poco el hilo, el centro cultural, 12 talleres en marcha, 120 usuarios y usuarias. Ahora mismo es el centro cultural con más talleres en marcha y con más usuarios en este momento. Os animo a que, si no conocéis la oferta de talleres, la veáis porque es extensa y hay para todos los gustos. Y allí, bueno, la inversión vino también en forma del aire acondicionado, el parquet nuevo para bailar y taconear estaba en muy mal estado. Tengo por aquí un bailarín de sevillanas también que puede dar fe de ello. Cortinas, vinilos en las cristaleras para ponerlo más actual y más moderno. Bueno, un poco ponerlo al día, como digo, porque todas las instalaciones empiezan a tener años y hay que actualizarlas. Y solo un inciso con lo que ha contado el alcalde en lo que tiene que ver con patrimonio del Museo de Puig de Samorisca. Yo os invitaría a que conocierais las actividades didácticas que ya se han puesto en marcha, porque son un lujo. Tuvimos la suerte de poder estar en la presentación, son maravillosas. Si tenéis niños, niñas, o aunque no tengáis, inventaros una excusa para ir y haced el taller, porque los hay estupendos que nos enseñan de dónde venimos, cómo vivían nuestros antepasados. Esto que a veces los niños y las niñas se creen que hemos aparecido aquí por combustión espontánea, pues que puedan tocar y vivir cómo vivían nuestros antepasados es muy interesante. Me dicen que para el primer semestre del 2023, Paquita, me dicen que pasarán ya 3.000 alumnos. O sea que por lo visto ha sido un éxito con los CEIPs y los IES y todo el mundo está pidiendo ya actividades, con lo cual es una noticia fantástica y que habla de eso, de nuestra zona, de que todo esto que estamos contando lo tenemos aquí, ¿no? Que podemos ir andando. Pasamos a infraestructuras deportivas. Bueno, aquí, claro, como hace 3 años que no venimos, tenemos la cubierta de la pista de patinaje, que nos costó sudor y lágrimas. Otra de las cosas reivindicadas durante muchos años, que ha sido complicado, pero ahí está. Un lujo de cubierta, envidiada por muchas pistas de patinaje, me consta que nos envidia mucho y de hecho nos la pide mucho Eva, porque tiene unas condiciones que no tienen otras. Y lo que me llama mucho la atención es una cosa como los faldones, que es rematar los laterales para que en caso de que además de que llueva, haga viento, no entre el agua, una inversión de 100.000 euros. Es que me parece mentira
no sé, lo que cuestan las cosas, ¿no? Bueno, la cubierta de la grada del campo de fútbol, 47.000 euros, la caldera de la piscina, 75.000. Próximamente tendremos un parque de calistenia en la zona verde que está entre la iglesia y el torrente, en esa zona verde al lado del Pipicán, más o menos para que os hagáis una idea. Ahí va una calistenia. Y un parque biosaludable en la calle Puigmayor, junto al Campito, la zona verde junto al Campito, para que os hagáis una idea. Y en lo que tiene que ver con deportes, a mí también hay dos cosas que me gustaría destacar. Una, las extraescolares de deporte, por lo mismo que decía de los CRECs, por la oportunidad de equidad que dan a niños y niñas para que puedan practicar un deporte, además en su centro escolar de referencia, con lo cual pueden acceder de forma fácil y facilitan la práctica deportiva, sea cual sea tu situación económica. Eso es muy importante en un núcleo con tantas diferencias como es Santa Ponsa, que tenemos los estratos más ricos, pero también tenemos los estratos que más sufren, y creo que es muy importante. Y luego otra cosa que quiero destacar, y por la que ha sido premiada LICE, que es el Plan de Hábitos Saludables, que yo también os invito a conocerlo, que es esa nueva mirada en la que nos dicen que a lo mejor si tenemos ansiedad nos convienen más 3 meses de yoga que 2 cajas de pastillas, ¿no? Por poneros un ejemplo práctico. Os invito a que lo conozcáis porque el ICE ha hecho un buen trabajo por el que ha sido premiado recientemente y es un plan de hábitos saludables que va a crear escuela y nos empezarán a copiar en 3, 2, 1 porque es muy bueno. Y aquí también la importancia de los clubs. Aquí en Santa Ponsa tenemos el Club de Fútbol Santa Ponsa, el Santa Ponsa Talarrubias, tenemos el Club de Patinaje, tenemos el Club de Tenis, los tenemos todos aquí alrededor. Como nosotros decimos aquí en Santa Ponsa, nuestro polideportivo es la Plaza del Pueblo, Santa Ponsa no tiene plaza. Y esta es nuestra plaza y además lo tiene todo alrededor, incluso intergeneracional, porque juntamos a niños y niñas que practican deporte, con los más pequeñitos en el parque infantil, con nuestra tercera edad, todo en un mismo círculo cerrado. Y también nuestros servicios sociales. Y me vais a permitir que haga 2 minutos de explicación, porque los servicios sociales siguen siendo un tabú. Parece que si te acercas a servicios sociales es que pasa algo o eres menos que alguien. Y yo insisto, a lo mejor porque gestionamos el área, en decir que esto es redistribución de la riqueza. Y que cuando tú pagas tus impuestos y te va bien y puedes aportar, estás ayudando a otras personas que en ese momento no pueden, con lo cual cuando la vida se te gira y eres tú quien no puedes, en su momento aportaste, con lo cual ahora estás recibiendo lo que diste y no es caridad ni nada que se le parezca, es equidad una vez más. En 2022, 379 prestaciones de urgencia social. Para que os hagáis una idea, eso normalmente es ayuda a la alimentación o pago de suministros. Eso quiere decir que hemos incidido en 834 personas a través de 114 familias. Es un impacto grande. Ayudas a las aulas de estiu, a los campos deportivos, al comedor escolar, las ayudas de inicio de curso, con 103 ayudas aquí en Santa Ponsa, la atención social, ya sea socioeducativa o psicológica, a más de 1000 personas. El repaso de estos números nos dice que más del 20% de la población ha pasado por servicios sociales. Y eso es muy importante. Y tenemos que conseguir que sean más, porque sabemos que sigue habiendo gente que debería acercarse y no se acerca. Con lo cual tenemos que seguir rompiendo ese tabú. El servicio a domicilio, 23 personas beneficiarias en Santa Ponsa, 24 del servicio de teleasistencia y 8 del servicio de comida a domicilio. Tenemos un nuevo punto de atención social a la población mayor. Hemos dedicado un servicio exclusivamente para la población mayor, para que no esté en el mismo saco, para que me entendáis, que el resto de servicios sociales. Y el punto de aquí, que lleva Catalina Ramis, está en la oficina de la concejala, aquí al lado, justo al lado del bar. Y bueno, en 2021 atendimos a 102 personas y este año vamos ya por 118. Lo decía antes el alcalde, un municipio que envejece, por lo tanto el núcleo de Santa Ponsa también, y además es el núcleo del municipio con más población mayor. Tenemos 2020 personas por encima de los 65 años. Eso es muchísimo para la población que somos. Y el club de la tercera edad, por ende, con mayor número de socios, 320. He visto a Poli antes asomándose por allí, que tenía ensayo de la banda y no se podía quedar, pero como queda grabado, agradecerle también a Poli y a su junta directiva el trabajo que hacen, porque después de la pandemia se han convertido en esenciales, sobre todo para aquellos casos de soledad no deseada, de personas que han estado en su casa encerradas solas muchísimo tiempo y ahora vuelven a tener como válvula de escape y como punto de cohesión social esos centros de tercera edad que si no hubiera una junta directiva
que de manera absolutamente voluntaria se presta a hacer un ingente trabajo, porque es mucho más trabajo del que parece, nosotros no seríamos capaces de organizarlo todo, aun y teniendo a María, no podríamos organizar todo el trabajo que ellos hacen. Voy a vías y obras muy rápido. Remodelación de 3 calles, una parte de Jaime I, la que iba desde la calle Lisboa hasta el Calo d'en Pallissé. Allí se enterraron servicios, se eliminaron aquellos cables horrorosos con palos y postensas y demás, asfaltado, acerado, mobiliario urbano y iluminación. Lo mismo, esto fue €500.000, más de €500.000. Lo mismo en Puigesteix, una reforma también integral, pensando precisamente en eso también, en enterrar servicios, en nueva iluminación, en asfaltado, en acerado, en ponerla a un solo nivel. Una inversión que cualquiera que haya pasado por la calle Puigesteix y se ponga en un extremo y mire hacia el fondo, yo como vivo en ella, todavía cuando entro digo, es que es tan visual lo que ha pasado aquí que llama la atención. Y lo mismo con la calle Riu de Llobregat. La calle Riu de Llobregat es un cul-de-sac que hay entre Puigmayor y Puigesteix y que estaba en una tierra de nadie, de si era privada, pública, hasta que se ha definido como pública y entonces le hemos tenido que dar la prestancia que tiene que tener una calle pública porque no tenía ni alumbrado, ni alcantarillado, ni ningún servicio que ahora sí tiene con una inversión de €300.000. Ay, perdonad que bebo un poco de agua. Voy rapidito. Marquesinas, no, esto es lo que está pendiente, perdón, que me he pasado. Puntos de recarga de coches eléctricos, iluminación del parking de Huet d'Esfar, con 15 farolas, un parking que es verdad que estaba oscuro y los vecinos nos pedían que reforzáramos el alumbrado y ahora con esas 15 farolas ha quedado perfecto. En Vía de la Cruz y en Puigblanc la transición también de las farolas de luminaria a LED, 36 en cada una de ellas, 36 en Puigblanc, 36 en Vía de la Cruz. Un radar pedagógico en Puig de Galatzó, frente al McDonald's. Creemos que funcionan estos radares pedagógicos donde están instalados, dan casi más resultado que los badenes que acaban molestando a los vecinos por el ruido que provocan. Y el radar pedagógico, yo no sé por qué, pero todos cuando nos acercamos a él levantamos el pie. No nos van a multar, pero de una manera automática levantamos el pie. Asfaltados de calles, Isabel la Católica, Puigblanc, Puig de Massanella, Castellet, Rei Ferran, Huguet de Mataplana, Puigmajor, el ramal de Jaume I, que es el ramal que sube al edificio Bahía, que también se quedaba un poquito en tierra de nadie, y bueno, y ahora está asfaltado y con un alumbrado que también nos ha costado sudor y lágrimas porque los 2 muros que lo delimitan son privados y había que llegar a acuerdos con las propiedades para que nos dejaran encastrar los focos porque si poníamos farolas quitábamos el espacio de rodadura y de aparcamiento. Lo hemos conseguido. La calle está asfaltada y alumbrada, que ha sido bastante complicado. Y una actuación en Puigdemont de mejora de asfaltado, de aceras. Hemos plantado 34 árboles que falta nos hacen para dar sombrita con este cambio climático y cosas como la instalación de bebederos en los parques de ocio canino. El de Huet d'Esfar en ejecución y el de Isabel la Católica ya está puesto. En agenda, remodelación de las escaleras de Oliver de Termes, que tengo aquí a las vecinas, y ahora iluminación, drenaje y pavimentación. Molina y Reca, os aviso que ya me dicen que no va a bastar con eso, que hay que hacer más cosas arriba. Y Marcos, te aviso que los contenedores va a haber que meterlos dentro en verano y sacarlos en invierno. Javi, que lo tengáis claro, porque es necesario en esa calle. No, ahora, bromas aparte, una calle que sufre, que lleva mucho tiempo necesitando muchas mejoras, la instalación eléctrica con apagones, si no semanales, hasta en una semana 2 y 3 veces, con lo cual, bueno, necesita más de mecha y iremos a por ella. Y mejoras de acerado en Huet d'Esfar y Ramón de Moncada. Calidad 2000, muy rápido, lo ha dicho el alcalde, cambio de todos los contenedores, instalación del 5.º contenedor, cambio de todas las papeleras, y una cosa porque me llamaba la atención, incidencias atendidas más de 350 de media en un año. He mirado los 3 años y la media 350. Por vertidos, por contenedores rotos, por fugas de agua, por trastos abandonados en la calle, por arquetas.
Esto es un poco lo que tengo de Calviá 2000. Y policía, bueno, pues lo ha dicho también Marga, la coordinación con la dinamización de zona y con Calviá 2000, intervenciones por molestias de ruidos, por obras, por abandono de residuos sólidos urbanos, seguimientos por sacar, que me lo pedís mucho, que hagamos seguimiento, lo hacemos, seguimiento por sacar los cubos de basura fuera de horario, por sacar el cartón fuera de horario, lo hacemos, pero es muy difícil pillar en ese momento a la persona cuando está incumpliendo. Y en relación a vehículos abandonados, una mejora que yo creo que cualquiera que viva en el municipio ha podido notar, que hemos podido, Paco, inspector, vaciar un poco las calles, seguimos teniendo, pero comparado con los que teníamos, hemos conseguido sacar muchos coches abandonados. Igual me he saltado algo, he ido rápido. Me queda una cosa de la MIPA de Serrotas, que cuando he dicho las mejoras no lo he dicho y quiero acabar con esto, y es el gimnasio. El gimnasio de Serrotas, yo lo voy a decir además para que quede grabado porque lo digo siempre, Isabel, su marido Pepe y yo lo empezamos a pedir cuando nuestras hijas, que ahora tienen 30 años, tenían 4. O sea, hace 26 años que empezamos a pedir en un consejo escolar ese gimnasio. Bueno, estamos más cerca, nos han dado ya el ok de recursos hídricos, el dinero está, con lo cual yo ya no me atrevo a asegurarlo, pero si todo va bien, el verano que viene se construirá el gimnasio de Serrotas Bellas 26 años después. Acabo porque creo que es vuestro momento. Yo solo quiero daros las gracias, deciros que siempre, siempre es un placer ser la regidora de esta zona. Yo llegué aquí con 11 años, es mi pueblo, es mi casa y creo que el mayor orgullo que me ha dado la política es representaros. Gracias. Bueno, pues 55 minutos. Había dicho 50, pero nos hemos ido a 55 minutos. Seguramente el exceso es mío, no de mis compañeras. Seguramente me he pasado yo 5 minutos. Antes de pasaros la palabra, tan solo una pequeña actuación que se nos ha olvidado recordar, a mí se me ha olvidado recordar, pero creo que es importante porque una de las infraestructuras que mejor cohesionan nuestro municipio es el Paseo Calviá. Ay, sí. El Paseo Calviá es una infraestructura maravillosa, son más de 30 kilómetros de paseo y teníamos un itinerario desde la Rotonda de Calafiguera hasta Paguera que no estaba y todavía no está en las mismas condiciones que el resto de Paseo Calviá. Ya había un debe que es evidente y que afecta a Santa Ponsa, a Galatzó, a Costa de la Calma y a Paguera de manera directa, pero a todos los ciudadanos de Calviá que queríamos pasar por allí. La legislatura pasada conseguimos que se cumpliera pues, bueno, la responsabilidad que tenía quien ejecutó ese paseo y no lo ejecutaron bien. Después el Govern Balear instaló la iluminación y ahí ya pudimos recepcionarlo. Recepcionarlo quiere decir que ahora es municipal, pero es municipal desde hace 2 años y poco. Hasta hace 2 años y poco era del Govern Balear, que cuando se ejecutó en 2007 no se ejecutó como tocaba. Y ahora este invierno, me ha recordado ahora Joan, el compañero que lleva infraestructuras, desde hace 15 días ha empezado el ajardinamiento de toda esta zona del Paseo Calviá desde la Rotonda Calafiguera hasta Paguera. Bien necesario, porque, insisto, creo que tenemos que tener la misma calidad de Paseo Calviá en todas las zonas. Así que, bueno, es una inversión más que era necesaria y que ya la tenemos también. En fin, ahora que nos han dejado aquí a media luz, es más íntimo, es más... Sí, supongo que se tendrán que enfriar y volver a arrancar, ¿no? Pero bueno, nos vemos las caras y, por lo tanto, es su turno para cualquier pregunta, cuestión, queja, propuesta, lo que sea, lo que queráis. Marga, Nati o yo o cualquier compañero contesta ya. Miguel, encantado de verte. El micro, sí. Lo demás va a ser la luz, porque las 4 notas que... No, sí, se va, pues no, yo voy más antiguo, soy un poco más antiguo. Bueno, vamos a ver. Bueno, enhorabuena a las exposiciones, todas perfectas. Me ha gustado mucho la del alcalde y me ha llamado mucho la atención algo que a nadie a lo mejor le ha llamado la atención, pero que es ese déficit bestial que encontrasteis al principio, esos 55, no sé cuántos millones de euros. Porque si eso no se puede controlar, no se puede hacer presupuesto. Para mí eso es muy importante porque provengo de la administración. Bueno, concretamente, me toca hablar sobre Nova Santa Ponsa.
Vamos a ver, lo primero de todo, que no se ha nombrado aquí, pero yo hice un escrito el año pasado ya, la señora regidora. La calle que hay de entrada, o sea, la calle, concretamente la calle Villavedrá, que es una entrada desde Peñas Rotllas hacia la montaña. Es una de las entradas a Nova Santa Ponsa. Es estrecha, es pequeña y es muy peligrosa porque tiene unas adelfas en las esquinas que llegan a Peñas Rotllas que cogen unas alturas de 2 metros, que el año pasado ya hice una carta a la regidora y actuaron, pero parece ser que no basta la actuación. Es decir, si no hay una fórmula de controlar esas adelfas de las esquinas, que creo que son municipales, no lo sé, aunque las pagamos los vecinos, porque somos los que las ponemos, eso he dicho así con la boca un poco pequeña, pero es así, entonces alcanzan una altura desorbitada. Y ese cruce os puedo asegurar que es de alto riesgo, pero muy alto, porque viene un coche por ahí a 60, sales tú, te despistas y se te lleva, te quedas allí. No basta con esa actuación. Hoy mismo he recibido una sugerencia que sería el que en lugar de adelfas se pusiesen plantas bajas, de tipo romeros o algo así, cactus, algo así, porque si no, ahí un día habrá un accidente y cuando lo haya será grave, seguro. Es la salida, la entrada es diferente, pero la entrada tiene también una connotación, que ahí aparcan 2 coches en la misma esquina. No hay pintado en el suelo esas pinturas amarillas que indican que está prohibido aparcar. Luego ya podríamos discutir si lo hacen bien o mal, que lo hacen mal. Cualquier policía que fuera por allí podría multarlos. O sea, hay otro riesgo cuando entras. Eso es el tramo que va desde Peñarrotllas hasta la calle Cabrera, que es Villavedrá, que luego sigue subiendo torcida. La gente cuando pides algún encargo o eso se pierden siempre ahí y nunca saben dónde están los números porque cambia la calle. Bueno, ya que hablamos de eso, ahí hay una gran explanada que como se forma una explanada entre los cruces, como que el asfalto está bastante deteriorado en la calle Cabrera desde el inicio, desde la zona que está más próxima al mirador hasta ese cruce de calles y sigue un poco más hacia arriba. No estaría de más que se pensase en algún momento en asfaltarlo. En otra reunión que tuvimos hace unos 2 o 3 años, que estaba el alcalde y yo también, yo en ese momento hablé de que esa calle era la madre de todas las batallas, porque allí, esa calle Cabrera, en esa zona, está llena de obras que no se acaban nunca. O sea, yo nunca he visto las obras que no se acaben nunca, pues ahí. Empiecen una reforma, están 2 años y medio con esa reforma, pero viniendo cada día, ojo, viniendo cada día. Con lo cual hay una aglomeración de coches, de aparcamientos. En ese tramo que acabo de comentar, también hice la sugerencia de que se pusiese alternativamente el aparcamiento, un semestre en un lado y un semestre en otro. No se ha cumplido. Yo lo hice por escrito en su día, hace 1 año y pico. Porque, claro, cuando en esas obras están allí, hay coches aparcados en los 2 lados, camiones descargando, es que no se puede entrar. Que lo raro es que no haya pasado ningún accidente ya. Bueno, esto sería lo más importante que tengo que decir, creo yo, porque es un riesgo importante. Bueno, aceras levantadas, ya lo dije en su día, siguen estando levantadas, pero aceras levantadas, esto afecta donde vivo yo, ¿no? Pero es que no hay juntas de dilatación, se suben para arriba y allí cualquier día se romperá alguien una pierna y reclamarán al ayuntamiento, evidentemente, el arreglo de la pierna. Bueno, esa zona hacia la parte, hacia el mirador, es una zona que es de las más antiguas de esa calle, que está un poco más degradada, asfalto, aceras, etc. Bueno, también podríamos hablar alguna cosa más, pero creo que esto ya lo he dicho casi todo. Me he alegrado de oír hablar de... Bueno, hay tema, por ejemplo, nos han hecho muchas cosas interesantes, el arreglo del mirador, pero ahora, por ejemplo, en el mirador resulta que hay unos árboles que tapan toda la vista. Pues eso lo habéis visto, es decir, entras allí y antes veías todos los malgrats y ahora tienes unos pinos que te lo tapan. Aquí hay como un cortarasentido, si eliminar el árbol o eliminar la vista. No sé qué es mejor, pero bueno, la cosa está así, ¿no? A lo mejor podándolos adecuadamente se podrían salvar los árboles y la vista. Una cosa que también, bueno, yo no lo había pensado, pero lo pensaba en épocas anteriores, pero hoy me ha llegado la sugerencia. Ahora que parece que tenemos transferencias en costas, ¿no? Junio. Todavía no. O bueno, cuando se tengan, no estaría de más que alguna de esas bajadas, que había 2 importantes que se cerraron en su día, una porque hubo un accidente grave y la otra se cerró sin llegar a accidente, pues se pudiese mirar si se puede habilitar alguna bajada al mar. Y lo último, ya con esto acabo, se ha hablado mucho de contenedores, me ha alegrado oírlo, porque justamente se han cambiado mucho, efectivamente, pero no solamente se han cambiado, también han desaparecido, se han quitado. O sea, en nuestra calle,
En la zona donde vivimos, un contenedor que llevaba ahí desde que se pusieron contenedores más de 25 años, hace mes y medio desapareció. Ahir Llevadrà, era. Ahir Llevadrà. Bueno, a dins Carrer Cabrera, però... Sí, ojo. es que ve, Bueno, sí. yo bueno, le mandé un escrito no hace mucho, Sí. antes contacté con Calvia 2000 y entonces Calvia 2000 me dijeron que les pidiese, bueno, porque había desaparecido, pues no sabía si lo habían llamado para cambiarlo o para qué. Entonces, sí que quisiera leer muy brevemente, no toda la respuesta, sino una frase de la respuesta. Y dice, en respuesta a esta petición, les decía, ha desaparecido el contenedor, no sabemos por qué, etcétera, etcétera, porque no ha habido ningún comunicado al respecto. Bueno, en respuesta a esta petición, le comunicamos que hemos reestructurado los puntos de contenedores de reciclaje y rechazo para que la ruta sea más eficaz y eficiente, así como para dar mejor servicio a todos los residentes de la zona. Yo les contesté que esto era falso, porque a nosotros nos habían quitado el contenedor que teníamos hacía 25 años, que era de rebuch, lo que se entiende por rebuch. No hablamos de reciclaje de papel o de cristal o plásticos, no, rebuch. Te quitan el contenedor, nadie te dice nada. Entonces, en esta frase hay una contradicción muy evidente, vamos, es políticamente sí, absolutamente incorrecta, porque decirte que, lo repito, le comunicamos que hemos reestructurado los puntos de contenedores de reciclaje y rechazo para que la ruta sea más eficaz y eficiente, así como para dar mejor servicio a todos los residentes de la zona. Dile esto a quien se lo has quitado. Entonces, bueno, yo podría hacer un escrito, en este caso a la regidora, pidiendo a ver si por favor esto se podía revertir, porque no veo ningún sentido a esta situación. O sea, no es que pidamos que pongan un contenedor donde no lo había, es que había un contenedor que lo puso el ayuntamiento en su día con buen criterio y se lo han llevado. Y esta es la respuesta. Muchas gracias y perdón por el tiempo. Gracias, gracias a ti. ¿Tienes alguna respuesta o contexto? Miguel, gracias. Y gracias porque siempre usted se comunica y es fantástico porque así podemos tener conocimiento de esto. Lo del contenedor, cuando antes he dicho, y hay algún pendiente, era precisamente esto, que hoy además lo hemos estado hablando y vamos a ver cómo lo solucionamos porque no es lógico que si vamos a dar un buen servicio, ¿verdad? Pero bueno, sí. En cuanto al tema de las adelfas y tal, recuerdo que, y gracias a los compañeros de jardinería y de mantenimiento que actuaron, pero no sabía que estaba otra vez mal, entonces ningún problema. Mucho. Exacto. Entonces vamos a intentar buscar alguna solución. Lo de salida del parking y todo esto, iremos a verlo, iremos con el policía de zona, lo que usted m'ha dicho, que aparcan en l'esquina i això, ho mirarem perquè han tingut altres zones. Sí, ho mirarem una altra... Sí, una que va enviar molt de correus, perquè no pujaven. Bé, sí, sí. Ho hem parlat, avui hem anat amb la policia de zona a fer una volta, ho hem parlat i ara miraran de lo que vostè diu, es pintar una ratxa i tal. I a més, no m'he fixat en les plantes, si li he de ser sincera. Ja, no m'he fixat perquè jo no conduïa segurament i és clar, quan un condueix va més atent i a més anava apuntant coses, o sigui que... Les aceres que m'ha dit que estan aixecades, me diu que no són per rels, són per dilatació. Dilatació. I també segurament els companys trobaran la mirada. Los pins del mirador ho sabem, però estamos ahí, què feim? És vera que no podem actuar perquè no són nostres aquests pins, estem a través, costes. Em sap greu, però és que és la realitat. És vera que se podrien... Però, clar, no hi haurem els pins, perquè... I, bueno, jo el que faig és posar-me un poc més allà i així les veig, però, no sé, estem allà com una contradicció, com estem a les ceres, sabem que fan mal, però no podem tallar tots els pins, perquè llavors no... I el de la baixada de costes també els companys hem anat a fer una volta, esperant que a partir del juliol que hi ve, que esperam que les competències estiguin en el juliol, hi hagi qualque canvi en positiu, perquè és complicat, jo ho entenc, que potser ells han de gestionar tot i no tenen coneixement com nosaltres de primera mà, que ho tenim aquí, que mos empipa veure aquella zona tancada. Hem parlat, me va acompanyar el regidor
i na Patrícia, no sé exactament, la cap del departament per veure-ho, vàrem anar junts, l'escala està en males condicions, no se pot obrir per perill, perquè poden tenir un accident, i vàrem mirar diverses alternatives de veure com ho podrien solucionar, sempre que costas nos de los... Con costas de la iglesia hemos topado con costas. I és una zona tota que és preciosa perquè té la sort de tenir tota aquesta costa, però que a la vegada dona aquesta problemàtica. Ara, per cert, perdoneu-me, perquè voy a ir hacia mi lado, se van posar en marxa els pressupostos participatius, hi ha un projecte també d'il·luminació, de tema d'informació, també per mort de les aus que nidifiquen a les illes Malgrats, i esperem que d'aquí poc podrem donar un poc d'informació als veïnats i les veïnades i entre tots intentar que les aus segueixin nidificant allà, que és molt guapo. Gràcies i està apuntat tot. Bueno, pues gracias y como ya te ha contestado Marga, lo cierto es que el tema de las adelfas en los cruces, una adelfa es robusta, ¿no? Y crece con facilidad, actúas, pero crece y cuando pide la visibilidad, nos pasaba en el Toro también, en algunos paseos, en algunos pasos de cebra del Paseo Calviá, que apareces por allí y el arbusto ha crecido mucho, es tipo antorchasis, pero también es muy robusto y crece, y eso yo, no sé, los técnicos dirán, pero... En las esquinas yo sacaría esa tipología de planta, pondría algo más pequeñito y dejaría lo demás fuera de las esquinas, que está bien, pero en las esquinas hay que primar la seguridad. Y después lo del aparcamiento cada 6 meses en un lado de la calle, ahí habría que trabajar con movilidad, a ver cómo lo ve, cómo opina, si todo el recorrido no tiene ningún problema que se aparque a un sitio o a otro, porque a veces... generas también cierta velocidad, depende cómo lo hagas, pero bueno, yo creo que se puede mirar porque en otras muchas calles ha funcionado. Y lo del mirador, yo, en fin. La verdad es que visuales tan mágicas como la del mirador de las Malgrats es difícil encontrar. Y no disfrutarlas, a mí se me hace cuesta arriba también. Yo es uno de los lugares que cuando llegué a Calviá descubrí y era pues bueno, uno de los sitios donde iba a pasear muy a menudo porque me parece mágico. Y bueno, yo me imagino que se podrá trabajar para intentar llegar a un vaciado un poco de esos pinos, ¿no? Sin necesidad de arrancarlos, que nos permitan quizá mejorar un poco las visuales. Pero bueno, vamos a ver. Gracias, Miguel. Más cosas. Hola, buenas tardes. Gracias también, agradeceros también la exposición y la rendición de comptes. Yo también como vecino de calle Cabrera, que acaba de hablar mi vecino, simplemente completar, comentabas antes lo del Paseo Calviá. El plan general hace el trazado del plan del Paseo Calviá que falta todavía por ejecutar entre el Toro y Santa Ponsa, ¿no? Todo ese trazado lo hace a través de, paralelamente a la calle Peñas Rojas. Lo que pasa es que no detalla la sección de este tramo, que se supone que lo que hará es eliminar parte de la calzada actual, con lo que convertirá a Peñas Rojas, parece ser, en una vía de un único sentido. Es decir, habrá, porque digamos el ancho no da para más de la calle. Entonces, bueno, es un poco la preocupación que tenemos en esa zona, porque lo que no queremos es que ese tránsito que pierde Peñas Rojas repercuta en la calle paralela de calle Cabrera, es decir, buses o tránsito, porque realmente Peñas Rojas viene a ser la conexión entre Santa Ponsa y el Toro, ¿no? Que era la antigua carretera. Sí, sí, sí. Solución hay, que también lo apunta el plan general, en cuanto a desviar el tráfico por la avenida Grande, por la avenida Santa Ponsa, la avenida del Golf y todo aquello, ¿no? Entonces, y convertir lo que es Peñas Rojas en una vía urbana tranquila y de... Pero bueno, como todavía no está, creo, el proyecto ejecutivo y de desarrollo, pues era una de las preocupaciones que teníamos, ¿no? Comprendo perfectamente la preocupación. Está aquí el teniente alcalde de Planeamiento. Creo que el plan general propone, ¿no?, alternativas. Sí. Es cierto que iniciamos unas consultas a los vecinos cuando teníamos una financiación en el año 2019 de ITS para desarrollar ese trozo de Paseo Calviá que nos falta, el Toro Santa Ponsa, que creemos que revitalizaría muchísimo la zona y que sería maravilloso
poderlo llevar para tener cerquita esos miradores de los que hablamos, el mirador de las Malgras y el del Cañón, y en fin, tener esa incluso incorporar un espacio libre público que existe ahí en Peñarroyas, que está tejado, que está con pinos y ya está. Lo que pasa es que en mitad de ese proceso, sin haber cerrado ninguna decisión, sino valorando mucho, porque eso implicaba transporte público, ver cómo podía acceder, dónde tenía que girar, dónde se llevaban las paradas, había muchas cosas de movilidad, etcétera, pues apareció la pandemia y el Gobierno Balear, aquellos proyectos ITS que no estaban iniciados, pues decayeron. Por lo tanto, tenemos que volver a encontrar el momento para buscar la financiación. Cuando podamos recuperar, volveremos a recuperar la participación con los vecinos y vecinas para ver exactamente cómo podemos llevar el Paseo Calviá por esta zona, qué ancho necesitamos, qué pasa con la circulación, qué pasa con el doble sentido, qué pasa con el transporte público. Porque para ITS de este año no se ha presentado. No, porque el ITS de este año ha ido muy marcado para unos ejes determinados. Y fundamentalmente potenciaba, por un lado, temas de vivienda y, por otro lado, temas de agua. Y, afortunadamente, creo que hay un proyecto de agua del que no hemos hablado, pero que creo que, de nuevo, Calviá estamos dando pues un paso adelante que otros municipios no dan. No dan porque todo es muy lento y muy costoso, y, afortunadamente, en Calviá llevamos una dinámica un poquito mejor. Hemos hecho unas inversiones en la depuradora de Santa Ponsa muy potentes y nos permiten que el agua gris que entra, pues la depuradora sea una estación regeneradora y tendrá capacidad, tiene ya de hecho capacidad para regenerar cerca del 80% del agua que entra, para que salga el 80% de agua y que ese agua tenga un nuevo uso. De todo menos para uso de boca. Es decir, la capacidad de regeneración de agua es para riego, por supuesto, de agrícola, para riego ornamental, para grandes consumidores, puertos deportivos, agua sanitaria para aquellos establecimientos hoteleros que tengan dos sistemas. En fin, ahí es una actuación de estas que decimos siempre que no se ven, que cuestan muchísimo dinero, pero ahí cuando fallan, cuando nos falta el agua, entonces nos preguntamos qué hemos hecho. Bueno, pues si conseguimos reutilizar el 80% del agua en puntas de consumo muy elevadas y, por lo tanto, reducir el consumo del agua potable, vamos a hacer un beneficio enorme a nuestro sistema de captación de agua potable, porque en las puntas de consumo que tenemos en Calviá, hace 3 o 4 años, cerramos las duchas de las playas y tuvimos que cerrar las fuentes ornamentales porque no teníamos agua. Entonces, creo que es una apuesta de futuro, una mirada de circularidad, de mantenimiento, sostenimiento medioambiental y de un bien escaso ya y que sin duda a futuro va a ser más escaso, como es el agua. Y a eso hemos volcado. Bueno, ITS nos da 3,4 millones, sí, 3,3 millones de euros para canalizar ese agua y poderla llevar a grandes consumidores y, por lo tanto, aprovecharlas, ¿no? Yo creo que es una muy buena inversión, de las que no se ven, pero que son fundamentales. Gracias. Y una última cuestión. Claro. Es después también hay una convocatoria del plan energético de las Illes Balears que es referente a marquesinas y instalación de fotovoltaica en parkings públicos. Era para saber si el parking de Santa Ponsa, tanto el de la playa como el de la plaza, se podría aprovechar, ya que existe esta convocatoria hasta el 30 de junio, pues es poderla aprovechar y pues yo ahora, con utilizarla. toda sinceridad, tengo algunos compañeros aquí que igual tienen algo de información, porque no recuerdo cuáles planteamos, ¿no? Porque no recuerdo, o si estamos todavía en plazo para poder plantear. ¿Tú recuerdas, Reca? Buenas tardes, soy Juan Reca. Digo, el tema de movilidad, realmente esto se lleva desde medio ambiente, el compañero había asistido. Entonces, bueno, lo que sí hemos hecho ha sido trabajar con el IBE, el Instituto Balear de Energía. A partir de ahí lo que hemos hecho es un estudio de todos los parkings que tenemos de más de 10.000 metros, y hemos tenido que ver también las orientaciones. Y a partir de ahí saber si esos parkings, la absorción que hacían de la energía era suficiente como para hacer esa inversión. A partir de ahí nosotros hemos presentado esas instalaciones al IBE y el IBE será un poco quien decida cuáles son las que más rentables pueden salir. ¿Vale? Se tiene que ver también cuál es posible también zona de arbolado, porque al igual poner placas y quitar arbolado, lo que arregla como parte, lo quitan por otra, y luego cuál es la ubicación del parking respecto a lo que sería el sol y la energía que podía recoger. Pero bueno, yo tuve esta pincelada, pero es verdad que... Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por la información. Gracias. Gracias. Más cuestiones. Por allí creo que hay, ¿no? Sí.
Hola. Sí. Hola. Buenas tardes. Bueno, enhorabuena por todo lo que, todas las cosas que he oído que hacéis. Y bueno, yo soy un vecino de calle Cabrera, vecino de Miguel, y mi inquietud ahora mismo es que todas las construcciones, muchas, todas no, pero bastantes construcciones que se están realizando en nuestra zona son ilegales. Ilegales hasta el punto de que, yo qué sé, el chalet delante de mi casa, el Cabrera 38, ha presentado planos para 2 alturas y resulta que hace 3, ¿no? Y evidentemente lo he denunciado y desde mi punto de vista el ayuntamiento no hace nada. Lo digo porque en Cabrera 27 pasó lo mismo y en Cabrera 29 pasó lo mismo y se les ha dado el final de obra a estas casas. Entonces, no me parece correcto, y bueno, considero que se tendría que tomar medidas al respecto porque al final yo no me voy a parar. Trasladaré mis inquietudes al juzgado y luego resulta que por lo que me han dicho los arquitectos, que si el final de obra que ha dado el ayuntamiento es incorrecto, al final todos los vecinos terminaremos pagando que eso se resarza. Y bueno, eso es solamente mi inquietud y perdón, porque hay muchas cosas importantes por todos los demás vecinos y yo tengo esta inquietud ahora mismo. Yo comprendo la inquietud y es importante. Desde luego, bueno, está aquí Marc como teniente alcalde de Urbanismo y Planeamiento, tendrá seguramente algo que decir, pero desde luego nosotros, si se da un final de obra, yo entiendo que el técnico que otorga el final de obra constata que el final de obra corresponde a la licencia solicitada que en su día tuvo el ok técnico a su vez de que se podía. Entiendo, si no es así, evidentemente hay un desajuste entre la ordenación que permite una licencia y la ejecución de la obra. Pero, Marc, ¿nos podrás comentar alguna cosa más? Sí, yo comentarle al vecino, ¿vale? Desconozco ahora el expediente concreto del que me habla, después si quieres lo comentamos y en tanto que es denunciante, es interesado en el procedimiento administrativo y podré informarle con más detalle. Pero sí es cierto que en el tema de los finales de obra es un poco lo que comentaba el alcalde. Bueno, en primer lugar, en el tema, para situarnos un poco más en general, en el tema de los finales de obra, desde hace ya 6 meses se ha incorporado un nuevo paso, es el que llamamos a nivel interno el informe cero, que lo primero que hacemos en todo final de obra que se otorgue es ver cómo está la zona pública situada frente a la parcela, tanto la acera como el asfaltado, para garantizar que durante la ejecución de esa obra no se haya dañado el asfaltado o la acera, porque a veces no lo encontramos y a veces hemos podido fallar y se ha podido otorgar un final de obra. Y esto es lo que llevamos tiempo tratando de corregir, ¿vale? Y es una información que me gustaría que conocieran, pero más allá de eso, respecto a lo que comenta, sí, al final, el final de obra se otorga conforme, es porque la ejecución de la vivienda se ha hecho conforme a la licencia inicial o bien porque ha tramitado una modificación en el transcurso de las obras también y eso se ajusta o a la licencia inicial o a la modificación en el transcurso de las obras. Y esos son actos puramente reglados. ¿Eso qué quiere decir? Que si el técnico de urbanismo que acude, visita la vivienda, emite un informe favorable, yo como regidor de urbanismo no puedo decir lo contrario, porque tengo ahí un acto reglado del que no me puedo desmarcar, ¿no? Por tanto, a partir de aquí, esta es un poco la explicación del tema de los finales de obra, pero por supuesto revisaré los expedientes que haya en calle Cabrera, si después me recuerda exactamente el suyo, y le daré una respuesta. 35, ¿no? 38. 38. 38, vale. Cabrera 38. Y el 17 y, el 27, 29. 27. Ya después topas. Si se ha otorgado el final de obra es porque el proyecto se ha ajustado a la legalidad. No puedo decirle nada más, que revisaré esos expedientes. Revisaré el expediente del que hablas, pero evidentemente si los técnicos municipales han validado esto, estamos ante un acto reglado y poco más puede hacer el equipo de gobierno político.
Bueno, imagino que si hay una denuncia de una irregularidad, pues es constatar que no se ha producido esa irregularidad. Es decir, que supongo que se podrá volver a constatar si existe o no irregularidad una vez se ha iniciado un proceso de denuncia, ¿no? Desde luego, la voluntad de este equipo de gobierno es que todo se ajuste a la normativa, sin ninguna duda, esté donde esté. Que hay algún desajuste de eso, pues busquemos exactamente qué es lo que ocurre y si hay que intervenir, evidentemente, se interviene. No sería la primera ni la última vez que se ha tenido que intervenir y se ha tenido que instar a restituir y a derribo. Y, por lo tanto, si hay que hacerlo, evidentemente será. Lo que es lógico es que necesitamos que los informes técnicos nos constaten que eso que está ahora construido no se ajusta a la normativa que le otorgó la licencia. Y esto es lo que hay que hacer. Pero bueno, toma nota el teniente de alcalde de urbanismo y yo pues lo miráis y nos contáis. Y si acaso después, a través de la regidora de zona o si ha presentado alguna denuncia escrita, si después nos quiere dejar su nombre, pues le informamos. Más cosas. No sé si había... Aquí, sí. ¿Qué tal? De las cuentas del ayuntamiento y tener un poco de feedback. Yo, a raíz de un comentario tuyo que has hecho sobre la importancia de incidir en la vivienda y que los jóvenes puedan residir en el municipio, me gustaría solicitar si se puede apostar de una manera mucho más decidida. Por ejemplo, estamos invirtiendo un montón en formación, en prácticas universitarias, para que consigan trabajo, me parece súper bien, pero si no tienen la oportunidad de vivir en el municipio, ese esfuerzo no serviría de nada. Pues quizá una de las posiciones que puede tener el Ayuntamiento de Calviá es negociar con entidades financieras qué problema tiene la gente que accede a la primera vivienda, que tiene capacidad de pago de la cuota, pero no tiene la capacidad del pago del 20% extra que le piden que no le financie el banco. Entonces, quizá el Ayuntamiento sí que podría cubrir ese 20% como avalista o incluso como prestamista y podríamos hacer que nuestros jóvenes se quedaran en el municipio y no tuvieran que irse a otros sitios. Justamente creo que es una de las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno Balear, que se ha anunciado para este invierno y que lo que busca justamente es eso, es avalar ese 20% de entrada que impide muchas veces el acceso, porque aunque tengas la cuota mensual para pagar la hipoteca, si no tienes los 40.000 euros de entrada no puedes ir a ningún lado. Y si vas a pedirlos a veces no tienes el aval para obtenerlo. Y desconozco cómo se ha concretado la iniciativa exactamente, pero sé que se ha puesto en funcionamiento, creo que en marcha, creo que hace nada. No sé si... ¿Perdón? Para el primer semestre de 2023, efectivamente. Entrará en vigor en el 1 de enero del 23 para poder facilitar esto. Lo que está claro es que es uno de los dramas que se viven y que vivimos y que quien tiene familia o amigos conoce de cerca y los que estamos ahora pues, en la gestión pública conocemos casi diariamente. Dramas de personas que necesitan vivienda o que pierden su vivienda o que no encuentran vivienda o que le suben el alquiler un 20 o un 30% es diario. Por eso nosotros volcamos tantos recursos, primero en las ayudas al alquiler, que han minimizado ese impacto, y segundo, hemos intentado ir más deprisa en la construcción de vivienda. Lo que pasa es que es verdad que las políticas de construcción de vivienda pública son 3-4 años, desde que localizas el terreno e inicias, ¿no? Pero bueno, insisto, ahora vamos a dar 48 en Magaluf, en el otoño que viene daremos 99 en Santa Ponsa, que serán la mitad de alquiler y la mitad en régimen de venta. Ha habido promoción de vivienda que en este caso, por la tipología de suelo, era privada, pero tenía el precio tasado como vivienda protegida, en el entorno también de Miguel de Unamuno de Santa Ponsa, y habrá más. Es verdad, necesitamos ir todo lo deprisa que podamos y es una preocupación que sin duda tenemos. Y lo que comentas justamente, el Gobierno Balear lo ha iniciado. No sé si, Eduard, no, querías comentar. Decíamos que por eso también en la promoción de las 99 se inicia también el modelo del alquiler con opción a compra. Cierto. Para que pueda ser la entrada a, si no tienes en ese momento, bueno, vamos a ver cómo funciona, porque el alquiler con opción a compra también tiene una serie de restricciones, vamos a ver. Pero al final tenemos 99 viviendas, o podemos tener 50 más, y se han presentado infinidad de solicitudes. Sí, claro. Pues, si lo que hacemos es promover que se quede en el municipio, porque esa ayuda que comentas, igual la gente se va a otro municipio. Pues ¿de qué nos sirve invertir en formación y que estudien claro. y se formen si se van a ir a vivir a otro sitio? Nosotros lo que queremos es que quien quiera vivir en Calviá pueda hacerlo. Claro, pero no puede porque no puede acceder. Porque, vamos a ver, ahora hay un
un número de viviendas en construcción y otras que se van a entregar. Después, desde el plan general... Perdón. Sí, no. Es que esa no es la idea, porque no podemos, da igual las que construyamos, es las que ya tenemos que están libres, que las compran otras personas que sí que tienen esa capacidad de pago, pero nuestros jóvenes no. Ya tenemos un parque de viviendas. Si no que se son puede intentar protegidas, utilizar. nuestros jóvenes a las otras que están a la venta no pueden optar. Necesitamos construir protegida porque es a la que pueden acceder Pero nuestros si jóvenes. les ayudamos con la financiación sí que podrán. Sí, Claro, sí, sí. no, a las que están a venta libre, ya te digo yo, que por más que les ayudemos con el 20, si luego se te queda una hipoteca de 1.800 euros, no vas a poder acceder. Se quedan hipotecas de 600, 700. Lo que no tienen es la capacidad de ahorro de los 60.000 o 50.000 para entregar de golpe. Es que es imposible que la tengan. Y por eso no acceden y alquilan. Pero si se les ayuda a ese 20%, pueden pagar la cuota. De hecho, es lo que están haciendo en otros municipios, porque se van. No, pero en otros municipios hay ayudas de ese 20%. No, pero me refiero que las viviendas más baratas. Que es más barata la vivienda. Se van a está ir. claro, Manacor y 30.000 sí que consiguen, porque se los prestan Por sus eso te padres. hablaba yo de la Es protegida, cierto, porque es si no, en cierto. comparación, Calviá siempre sale perdiendo porque nuestra vivienda libre es más cara. Entonces, si no apostamos por la protegida, vivienda libre contra vivienda libre siempre se marcharán, porque la nuestra siempre será más cara. Lo he vivido, he vivido amigos de mis hijas que se han tenido que ir fuera, porque si comparas, la vivienda libre está mucho más barata. Ahora que empezamos a tener frutos de la protegida, ven la esperanza de quedarse. Pero hace unos años, sí o sí, se tenían que ir porque una vivienda libre aquí en Calviá... La vivienda protegida, que el requisito inicial es estar en la lista de demandantes del IBABI, después tiene a la hora de otorgarlas prioridad la lista de ciudadanos que llevan una antigüedad en el padrón municipal de 3 años, ¿verdad? Es decir, que de alguna manera se potencia justamente que la vivienda pública que se construye sobre suelo municipal o con recursos municipales, de manera prioritaria pueda acceder a ella la ciudadanía de Calviá empadronada en los últimos 3 años. Y, por lo tanto, en fin, conforme vayamos construyendo más iremos dando salida, pero hay un cuello de botella muy complicado y es un problemón y estamos de acuerdo. El plan general ahora pues reserva en el famoso triángulo de Galatzó, pues reserva un crecimiento residencial que agota. Es decir, el plan general lo que hemos hecho es decir, tiene que ajustarse a lo que se llama el plan territorial de Mallorca. El plan territorial de Mallorca nos decía, os quedan tantas hectáreas de suelo en todo el municipio para crecer en zona residencial, para vivienda. Bueno, pues las agotamos. Esas hectáreas las agotamos, no nos queda más. Yo estoy convencido de que a muy corto plazo habrá que pedir al plan territorial que relaje y que nos deje otros ámbitos de crecimiento. Pero de momento, todo el metro cuadrado que en Calviá se puede pintar en el plan general para vivienda, lo hemos pintado. Bueno, eso supone que en los próximos años tenemos capacidad de construir entre unas cosas y otras, cerca de 1.000 viviendas. En los próximos años ya entiende lo que es, pues eso, llevamos con 100 viviendas de Santa Ponsa, llevamos ya 3 años y están a punto, bueno, de acabar, pero que son políticas desgraciadamente lentas. Pero es una urgencia, no estoy de acuerdo absolutamente. Más temas, preguntas, dudas, cuestiones, propuestas. Por aquí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Solo matizar una cosita. ¿Cuándo y cómo se puede eliminar el charco de Nigorra? El charco de Nigorra. El charco de Nigorra entiendo que es el charco que hay en la salida hacia, cuando coges el carril hacia la autopista, que todo eso... Bola. Pues es una buena pregunta. Habrá que ver exactamente qué solución técnica hay. Sales de Santa Ponsa y tienes el carril de la izquierda para irte hacia Calviá, el que viva el carril en de la Santa derecha Ponsa o para Calviá lo conoce, ya acceder hacia la autovía, autopista hacia Palma. Pues ahí, enfrente de lo que es la entrada de los Nigorra y un poquito más allá, se hace una buena lámina de agua cuando llueve. Tomamos nota a ver qué podemos hacer con él, porque no es una mala pregunta, efectivamente. Más cosas. No. Bueno, pues yo solo a modo de resumen. Creo que hemos llevado unos años muy complejos, difíciles, para mucha ciudadanía de Calviá, para nuestra industria turística. Creo que con el esfuerzo de todos hemos resistido bien y ahora estamos pues mirando al futuro con más optimismo, a pesar
de las incertidumbres que tenemos derivadas de la guerra de Ucrania y de la inflación y de los costes energéticos que han vuelto a complicar el panorama. Pero creo que Calviá tiene y Santa Ponsa tiene la capacidad suficiente para resistir como ha resistido y para responder a lo que queremos. Sé que hay muchas cosas por hacer, pero también sé que en los últimos años en Santa Ponsa se han hecho muchas cosas. Yo llegué aquí hace 30 años y honestamente no recuerdo un periodo de 8 años en donde se hayan ido acumulando tantas actuaciones de infraestructuras, de mejora del PAC, de la escoleta, de parques infantiles, de los polideportivos, de la mejora que hay en el colegio, de Jaime I, etc. Pero hay que hacer más y estamos con las viviendas y estamos con nuevas iniciativas en clave de esa, iba a decir comodidad no, de esa quehacer diario, del día a día, de la acera, de la iluminación y del asfaltado, que es muy complicado responder en Calviá. Estamos haciendo mucho, pero hace falta mucho más. Y eso también somos conscientes. Tenemos un municipio que eligió un modelo de crecimiento. El modelo de crecimiento de Calviá fue en extensión. Tenemos 16, 17 núcleos y muchos de ellos con mucha extensión. No fue un modelo de concentración y crecimiento vertical, sino que fue un modelo en extensión y crecimiento muy bajo. 3, 4 alturas y mucho chalet también. ¿Eso qué significa? No es ninguna excusa, pero es una realidad. ¿Qué significa? Multiplicar los kilómetros de aceras, los kilómetros de asfaltado, los kilómetros de iluminación, los kilómetros de limpieza, los kilómetros de seguridad. Ese es nuestro modelo de municipio, que tiene muchas ventajas, pero tiene este inconveniente. Porque hay municipios con la misma población que nosotros que seguramente divide por 3 los kilómetros de aceras, de iluminación y de asfaltado. Pero es nuestro municipio, es el que hemos construido entre todos y es en el que hemos querido venir a vivir y que queremos seguir viviendo y tenemos que dar respuestas a necesidades. Los calvianes y calvianeras somos exigentes y está bien que seamos exigentes. Y hay que serlo, la ciudadanía tiene que serlo y nosotros tenemos que intentar responder. ¿Por qué? Porque somos exigentes, pero podemos responder a esa exigencia. Con trabajo y esfuerzo y a veces tardamos un poco más, lento, pero vamos mejorando cada vez más el municipio. Muchísimas veces, y lo estamos constatando últimamente, vienen de fuera para decirnos lo bien que estamos. Y este es un resumen también que quiero que entendamos todos, porque no despistemos el orgullo que debemos tener de vivir en este municipio. Porque estamos bien respecto de muchos que o les faltan infraestructuras, o les faltan servicios, o les faltan ayudas, o les falta actividad, o les falta el tejido social que entre la ciudadanía de Calviá sois capaces de tejer. Y esto lo tenemos. Yo creo que es un activo y es un orgullo tenerlo. Así que yo, por último, agradecer a muchos compañeros de equipo de gobierno que están aquí presentes, porque creemos mucho en estos actos de rendición de cuentas y nos ponemos al servicio de la ciudadanía. Agradecer, por supuesto, el trabajo de mis compañeras que hoy son las responsables de las zonas de Marga y de Nati por el trabajo ingente que hacen por su zona y por sus áreas de gestión. Y agradecer también, pues como ha hecho antes Nati y Marga, pues a todo el equipo que está siempre en la dinamización, sea cultural o sea de zona o sea deportiva o lo que sea en nuestras zonas. Y por último agradeceros a vosotros y a vosotras que hayáis venido, que nos permitáis contaros cosas, que nos permitáis escucharos cosas y tomar nota de quejas que al final son propuestas de mejora que esperemos que sean realidad muy pronto. Muchísimas gracias y que paséis unas felices fiestas de Navidad. Muchísimas gracias.